Primero hay que definir lo que es enuresis, que es la pérdida involuntaria de orina durante el sueño. Generally, the parents consider it a problem if it's after toilet training years. We generally define it as being a problem after about 5 years old. More of a problem if it presents a social problem for the child. Lo más importante es clasificarla, o sea, decir los padres que acudan con el especialista después de los 5 años de edad si tienen estas fugas de orina y hacer la diferencia entre si es un problema que si es solo el síntoma aislado de enuresis o si está asociado a algún otro síntoma urinario. Existen diferentes causas, pensando en lo más frecuente que es el paciente que tiene enuresis, la que conocemos como primaria, que nunca controló, y monosintomática, que es solamente el síntoma de enuresis. Existen 3 grupos ahí. Lo más frecuente es que muchos pacientes, hasta 3/4 partes de ellos pueden tener una alteración en una hormona que se libera en las noches, como para que no nos levantemos a hacer pipí o no se nos salga la orina, que es la hormona antidiurética. Existe otro grupo de pacientes que tienen una vejiga un poco más pequeña para su edad, entonces la vejiga pues, guarda menos orina y tiene estas fugas, ¿no? Y hay un tercer grupo de pacientes que se comenta que es un problema o una alteración para despertarse. No es que tengan el sueño más profundo, se ha visto que es igual que cualquier otro niño, pero no tienen como este reflejo del despertar para ir al baño. Hay otros factores desencadenantes secundarios, por ejemplo, hay pacientes que a lo mejor estaban secos y de repente si hubo algún problema familiar, ¿no? Se separan los padres, el nacimiento de un hermano, una escuela nueva, que estén haciendo bullying podría ser un problema, o que está asociado a otras cosas, por ejemplo, estreñimiento, algún problema, alguna malformación urinaria, pacientes que tienen problemas de obesidad y tienen obstrucción mientras están durmiendo, apnea obstructiva del sueño puede ser una causa de enuresis. So first thing I do is to take a good history as to what they're drinking and when they're drinking. So many children in school go all day and don't drink anything. And then after school, they come home and they're thirsty, and then they drink most of their fluids of the day in those last 2 or 3 hours before they go to bed. And in particular, may drink tea, may drink sodas, may drink drinks with artificial colorings in the evenings when they're home from school. So a lot of times just eliminating these can resolve the enuresis at night. I rarely use the medications for bedwetting. They're certainly out there, and if I don't find anything from a urological perspective to treat, then usually I refer them back to their primary care physician and let them decide if it's appropriate to try the various medicines for bedwetting. Existen distintos tratamientos, ahí parte la evaluación, se requiere una consulta completa, por lo menos media hora de interrogatorio, exploración, para saber qué tratamiento hay. Pues tenemos 3 opciones principales. Una de ellas es dar un medicamento que se llama desmopresina, que es un medicamento que sustituye esta hormona que no está bien activa durante las noches. Entonces lo que hace este medicamento es que se toma antes de dormir bajo ciertas restricciones y suple esta hormona, entonces el paciente logra retener agua durante la noche y no se orina. Otros pacientes que tienen la vejiga más pequeña para su edad, pues se les da un medicamento que relaja un poco el músculo de la vejiga para que puedan retener un poquito más la noche y les ayuda también mucho durante el día, porque son pacientes que a lo mejor van a orinar 10, 15 veces, que no es lo normal, ¿no? Y otros pacientes que tienen alteraciones en el despertar, se les puede indicar una alarma. Pero lo más importante para empezar un tratamiento exitoso es como hacer equipo entre los médicos, el paciente y los padres. I've been a pediatric urologist for 28 years. My training was in Boston and Philadelphia. I also had the wonderful opportunity to work in England for 2 years. I was really interested in coming here because I think there is a lot to learn from the exchange of information about problems in pediatric urology. I was also interested because I'd like to hear how the approach to medicine in general in other countries. I'm very interested in finding more cost-effective ways to practice and looking more at longer-term healthcare outcomes.